Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En esta ocasión tenemos como invitado a un hombre del deporte, un hombre que hace tiempo que está ligado al deporte en la República Dominicana, inmortal del deporte dominicano, técnico, árbitro, directivo, dirigente, porque también fue funcionario del Ministerio de Deportes. En esa ocasión era la Secretaría de Deportes. Vamos a dar la bienvenida. Me imagino que también fue atleta, pero todo eso lo vamos a saber dentro de un momento. Bienvenido, Rafael Fey Duquela Morales, a Protagonistas. Gracias, Mario Emilio, por invitarnos a este prestigioso programa. Una vez más. Tú me has invitado mucho, pero no he podido venir. Es por el COVID. Bueno. Muchas gracias. Bienvenido, Fey, otra vez. Fey, vamos a hablar de tus inicios. ¿Tú eres nativo? ¿Tú naciste aquí en Santo Domingo? No, yo nací en la ciudad La Vega Real, carnavalesca, olímpica y culta. En la calle no 18, no sabía eso. número 18, en la restauración. La avenida que da al puente, que hoy es un gran puente, para salir hacia el norte, hacia Santiago. Muy bien, Fey. ¿Practicaste algún deporte de niño? Sí, cómo no. En la normal se llamaba Presidente Trujillo. Ah, pero ya tú estabas aquí en la capital. ¿Cuándo viniste a vivir en la capital? Temprano, porque yo debía haber nacido en Baní. En Baní. Y entonces mi mamá se quedó en La Vega. Y yo tuve que nacer en La Vega. ¿Y que tu padre vivió en Baní? No, mi papá fue trasladado Okay. a Baní y dejó a mi mamá. ¿Era militar? No, mi papá era abogado. Bueno, licenciado. Sí. Es cierto, no, es cierto. En la justicia. Un famoso abogado. En la justicia. El famoso abogado, muy famoso, sí. Era un hermano mío. Sí. No, pero tu padre también fue un gran abogado. Bueno, pero mi padre es bastante viejo. Sí, así es. Del gobierno de Horacio Vázquez. No me digas. Sí, hombre, sí. Bueno, sí. Pues entonces, bueno, te quedas, su mamá te queda en La Vega. ¿Cuándo vienes para Santo Domingo? No, bueno, pequeño en realidad. ¿Qué edad tenías? Vine muy pequeño, 3 años, 4. Bueno, entonces comienzas el deporte en la normal Presidente Trujillo. Bueno, sí, porque mi padre entregó a Virgilio Travieso la tutela de mía. Y Virgilio me empezó, pero yo lo que jugaba era voleibol. Jugué voleibol hasta llegar a la selección de voleibol de la normal Presidente Trujillo. El entrenador era el hermano de Emil Caseata, Willy Caseata, el entrenador. Y fue también refuerzo. Fui refuerzo de la escuela Socorro Sánchez de Villa Duarte y de la primera de los Sama. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. O sea que tú jugaste voleibol. Jugaba voleibol. ¿Y no jugaste béisbol ni nada? No, béisbol no. Virgilio me trasladó para el baloncesto. Porque Virgilio era el director de deportes de la... Virgilio era director de la normal. De la normal. Su director, perdón. Sí, junto con el hermano. Muy bien. Entonces, tú practicabas voleibol y Virgilio te lleva al baloncesto. Al baloncesto. ¿Y entonces baloncesto jugaste mucho? Sí, jugué del equipo colegial, de La Salle y La Milagrosa. Salí con Franklin Rancière, ¿te acuerdas de Franklin Rancière? Claro. De la Salle, hicimos el equipo de La Milagrosa para competir con La Salle. Pero había muchos equipos muy buenos. El de Muñoz Rivera era muy bueno, el hijo del señor Rodríguez, Rafael, el agustiniano de La Vega era muy bueno. Pero tú jugaste baloncesto en el colegio también. Sí, en el colegio. Okay. En el colegio. Y por las relaciones de Virgilio, Virgilio tenía también sus relaciones con Juan Ulises García Chaleta, con Enrique Riple Marín, con Máximo Bernal, con toda esa gente de basquetbol. Bueno, pues yo me quedé, imagínate, y empecé ahí en el basquetbol. Virgilio me hizo de todo. ¿Pero jugaste baloncesto hasta qué nivel? Sí, jugué categoría B.
cuando eso. Y después me dediqué a ser dirigente porque había una escasez de todo. Sí. Y recuérdate que eran los profesores de educación física que hacían todo. Y a ellos se debe el nivel del deporte aquí. Los profesores eran profesores de educación física, jueces, entrenadores, directores o presidentes de las asociaciones, porque lo hicieron todas las asociaciones de este país. Fueron ellos, a través de ellos. Así es. Entonces, tú desde temprano entonces empezaste a ser Sí, sí, dirigente. muy temprano, de muy temprana edad. ¿Qué edad Sí, tenías? sí, una edad, yo diría 13 años, 15. A los 13 comenzaste. 15, sí, porque yo era de toda la categoría, eran categorías como D, creo, Sí, que habían de sí. D, C, Sí. B, y jugué en Eugenio María de Hostos. Jugaste. Sí, pero después Vigilio me dijo, no, usted lo que es buen árbitro. Te metiste árbitro también. Él fue, aquí todo el mundo es lo que Vigilio decía, porque era así. Además, yo tenía mucha intimidad con Vigilio porque Vigilio fue el único testigo masculino de mi boda. Y yo tengo 52 años casado con la misma mujer, Con Paquita Rosselló. con Paquita Rosselló. Francisca, yo le digo Antonia, porque la mamá se llamaba Antonia. Pero ellos vivían, Paquita vivía en Ciudad Nueva. Sí, era. Pues todos yo la son- conozco de Ciudad Nueva, ella. Ahí nosotros organizamos el club Luis Gómez Ricard, ¿te recuerdas? En El 60. el Huichita. Huichita, que producimos muchos baloncelistas o baloncetistas. Tú eres de los fundadores de Luichita. Sí. El Rubén jugó de ese, el Rubén Comarazami jugó de ese equipo. Y Julio Monadar, Dios mío. y Manuel Acosta, mucha gente buena, que pasaron a reforzar al Club Deportivo San Lázaro, que ya estaba. Y San Antón también, porque ahí había buenos equipos, San Antón, Héctor Rome, Wiwi, te recuerdas de toda esa gente. Claro. Alejandro Abreu jugaba también, Sí, que era bueno, y después fue entrenador, así es. Después fue el dirigente de equipo. dirigente. En esa época no había prácticamente organización. O sea, estaban los torneos que se jugaban intercolegiales, había el superior, pero la asociación en sí surgió en esos tiempos, la Sí. Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, quiero decir. Sí, tú te recuerdas, nosotros tuvimos una universidad autónoma estudiando arquitectura con Piñá, Ortiz, todos esos muchachos que son grandiosos. Y la asociación de baloncesto de la universidad era reconocida por la Federación Dominicana. Como ahora hay dos, la de aquel lado del río y la de este lado, entonces la asociación de... Sí, Bayobané también debe de recordarse de eso. O sea, había una asociación en la UAS Sí. y una asociación del distrito. Reconocida, porque nosotros jugábamos mucho basquetbol y el basquetbol fue bien aceptado en la Universidad Autónoma. ¿Tú eres de los dirigentes de esa asociación de la universidad? No, yo fui dirigente de la asociación del distrito en el 76, por unas causas. Fue antes, 70 y, tú estabas en el 75. Bueno, 75, 76. Sí, Yo me 75. llevo siempre de Antonio Valdés, que tiene... No, yo te lo digo porque yo estaba en el torneo superior del distrito Ah, sí. en esa época y tú fuiste presidente. En el 75 Sí. el presidente eras tú. Mario, te voy a decir, nosotros en la asociación del distrito era muy importante. Inclusive ayudábamos mucho económicamente a la federación, que la federación la dirigía Vigilio Travieso. Yo recuerdo que nosotros llegamos a darle hasta 62,000 pesos a la federación como ayuda. Y ahora es todo lo Porque contrario. es serio. Ahora es todo lo contrario. Sí, ahora hay mucho dinero, dinero. Ha cambiado mucho las cosas. Sí. Han cambiado todo. Todo ha cambiado. Frey, vamos a la primera pausa del programa y regresamos en breve.
Fey, entonces tú fuiste presidente de la Abadina en el 75-76. Correcto. Pero antes tú estabas también en el Comité Olímpico No, Dominicano. yo estaba en el Comité Olímpico porque del 73 yo sustituí a Pedro Cava y a un hermano del glorioso Freddy Veragoico. Tutín Veragoico, que era presidente de la Federación de Béisbol. Sí, así es, de la FEDOME. Y Cava era el presidente de la Unión Deportiva Universitaria en el 73. Pedro Cava, el periodista, Sí, sí, claro. un dirigente extraordinario, que fue de los primeros, porque era del grupo de Juan Ulises García Saleta. Y tú se recuerda que en el 62 es que Juan Ulises García Saleta es en el Comité Olímpico Dominicano reconocido por el aspecto internacional. Sí. Sí. Entonces tú pasas del Comité Olímpico Dominicano a la Asociación de Baloncesto. Sí, porque hubo un problema de no había dirección, no había algún problema con los dirigentes. Y entonces Virgilio me dijo, tú tienes que ocuparte de la asociación. ¿Y dejaste el comité? No, no lo dejé. Ah, seguiste en el comité. Sí, vamos, pero fue una cuestión para ir a arreglar quizás algún problema que había. Bueno, los muchachos eran terribles. Recuérdate que había mucho pleito en la cancha. Sí. Entonces, tú estás esos 2 años en la Federación En la asociación. en la Asociación de Baloncesto del Sí, Distrito. sí. Pero sigues en el Comité Olímpico Sí, Dominicano. es correcto. ¿Cuál fue tu trayectoria en el Comité Olímpico Bueno, Dominicano? en el 73, a un amigo tuyo que debía de haber sido él, entré como vocal, se llama Rubén Comarazán. Lo que pasa es que yo tenía un poquito más de edad que él. ¿Rubén estaba en el Comité Olímpico? No, era el seleccionado. Nosotros inclusive, yo también estaba de acuerdo que fuera Rubén. O sea, lo había seleccionado a Rubén. Sí, Entonces lo sustituyes tú porque eres mayor. porque era un poquito más mayor, sí. Oye, eso. Yo le llevo como 2 años a Rubén, porque Rubén está viejo Sí. también. Sí, entonces fui después consecretario, ¿verdad? Entonces, recuérdate que justo Tú Castellano, entraste como que como vocal, vocal. y Entonces, fuiste consecretario, y después justo he nombrado secretario de Deportes. secretario de Deporte, y yo pasé a ser secretario del Comité Olímpico. Sí. Entonces tuve el periodo de 4 años de Polo Muñoz, que entró en 74-78 que fue. sí, que fue propuesto por Tommy Fernández. Que era, Tommy era Fernández dirigente Mota. de ciclismo. Sí, y Tommy lo había propuesto antes y Polón no llegó a ser presidente. Entonces en el segundo periodo llegó a ser presidente, porque Huiche y Polón eran compadres. Sí, porque José Joaquín Puello era el presidente No, anterior a Polón. No, después de Perdón, después de Polón, sí. Sí. Huichi fue el primero, después siguió Polón, Sí. del 74 al 82, y del 82 en adelante estuvo José Joaquín Puello. Después llegó Luis y Mejía Luis y Mejía. y ahora Antonio Acosta. En honor de Antonio Acosta. José Joaquín tuvo hasta el 2003. Sí, José Joaquín fue el que más tuvo. Sí. Y llegó a ser presidente de la Organización Deportiva Centroamericana De la y del Caribe, ODECABE. que le cambiaron el nombre ahora. Sí, se llama Centro Caribe Sport. ¿Eh? Centro Ah, Caribe pero eso es muy Sport. moderno. Sí. Eso vende más. Sí, y además para darle un poquito más ¿De qué? de unión con los países de habla inglesa. Sí, sí. Eso es, eso tiene es. su razón. Tiene Pero su- que esa organización nació en 1936 y con ese nombre, y quitarle ese nombre. El 26 fue. El 26, Sí. a 10 menos, 26. Van a cumplir 100 años ahora cuando se hagan los juegos aquí, Imagínate, en el 26. en Santo Domingo, el 26. El Se va a do- cumplir el centenario. En el 2026, sí. Es verdad. Sí. Entonces, Fey, pero yo quiero que tú me hables también de el baloncesto, del mini baloncesto. Bueno, Tú en el 72 fuiste árbitro también,
reconocido Sí, de baloncesto, sí. con tu carnet y Sí, todo, sí, pero- que está por ahí. Sí, te lo voy a explicar por qué Este carnet que tienes por fue aquí. eso. Carnet de la Federación Internacional. Internacional de Baloncesto, FIBA América. Aquí está el carnet. 1972. Sí, o sea que este carnet es... Vamos a ponerlo para que la gente lo vea. Sí. La foto está inclusive un poquito hasta borrada. Ahí está el carnet de Fey Duquela, de árbitro en el 72. Sí, y Pero la verdad es que La historia... tú fuiste el primero. Sí, el primero. La historia fue que yo participaba como miembro del Comité Olímpico, ¿verdad? En eventos del baloncesto, porque yo siempre sé de baloncesto. Rubén, Máximo Bernal, eran los delegados, Alejandro Abreu el entrenador, y yo iba siempre. Creo que fue en Caracas, en Venezuela, le dije a Máximo y a Rubén, no tenemos árbitro, estamos en desventaja, apúntame como árbitro, que yo voy a ser árbitro. Y ya yo llevaba mi pito y todo. Me compré... O sea, te pusiste a arbitrar inmediatamente ahí. Ahí. Te aceptaron. Sí, hombre, porque era la reunión técnica de los países. Entonces todo el mundo decía, entrenador, árbitro, cuando nos tocó a nosotros le dije a Rubén y a Máximo y Rubén, apúnteme como árbitro, que yo voy a ser árbitro. Y salí a comprar mi pantalón, era gris, un pantalón gris y una camisa de raya y una cosa así. Y de ahí le dije a Vigilio, mira, los cuerpos técnicos, la dirección técnica de estos eventos centroamericanos me han evaluado y esta es la evaluación. Mándame a buscar mi carnet de árbitro, que se rompió el hielo aquí. Y Vigilio me mandó a comprar. Vigilio una cosa. Oye, la verdad que esos inicios hay que recordarlos, Sí, porque sí. la gente, mucha gente no conoce eso, Fey. Sí. Yo lo conozco porque te conozco hace tiempo. No, y a partir de ahí, pero por la verdad ejemplo, es Martí, que fue en 1973 ya, fue FIBA, Ah, tú dices el marciano, marciano. Luis Martí. Rompe- Que yo lo entrevisté aquí, ¿tú Sí, sabías? Sí, yo lo vi, yo lo sigo mucho a Martí, es muy bueno. Mocoso, Martí, Omar Rivas. José Moscoso, que murió recientemente. Recuérdate que Esos fueron los primeros. sí, en San Antón se hizo el grupo de arbitraje. Sí, porque estaba también Narciso. Narciso, No me acuerdo el apellido de Narciso. Omar Rivas, Sí. el hermano Sócrates, también Sí, fue Sócrates árbitro. Rivas también. El mismo Héctor Roma fue árbitro también. Héctor Romer. Sí, yo recuerdo. Porque Vigilio decidía quién era el árbitro y quién no. Coge el pito ahí, tú eres el que va a arbitrar y ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa y volvemos en breve porque esto está muy bueno aquí. Fey, entonces, 2 años en la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, seguías en el Comité Olímpico, en el 73 ya fuiste el secretario, fuiste secretario también con Polo Muñoz. ¿Qué siguió después de eso en el Comité Olímpico? Bueno, el Comité Olímpico, nosotros salimos, después yo fui director técnico de los Juegos del 86. ¿Verdad? Sí, o sea, tú tuviste Centroamericano del Caribe. Con José Joaquín tú seguiste en el Comité Olímpico. No, ya le dimos paso. En el 82 tú saliste. Sí, yo salí en el 82, pero entonces tuve la oportunidad de ser director técnico de los Juegos del 86, que terminé siendo director general. Sí. Porque a los generales lo quitaron todo, casi 5 generales quitaron de director general. O sea, tú fuiste el que Terminé. prácticamente terminaste organizando todo los Juegos del 86. Pero ya teníamos bastante experiencia y con la ayuda de mucha gente, entonces el mismo Comité Olímpico me ayudó bastante. En el 74 tú trabajaste también O al lado de Vigilio. como asistente de Virgilio Sí, Travieso total. Soto. Y Guillermo Abreu también. Guillermo Abreu, así es.
Antes de continuar con lo de Santiago 86, esa experiencia, en el 74, yo recuerdo un episodio de que usted, cuando Virgilio era el director técnico de los juegos, Yo tengo una... que no lo dejaron entrar a la inauguración Yo tengo una... por la seguridad. Yo tengo algunas hojas escritas de que mucha gente, porque me puse a averiguar, y mucha gente no entró, A la otras inauguración. en otras cosas, en otros eventos, y te voy a contar. Entonces, Virgilio, fuimos a analizar las instalaciones del Centro Olímpico. Y la oficina del comité de la dirección técnica estaba en San Martín, esquina Gómez, Máximo a Gómez, pie fuimos. sí. Y yo le dije a Virgilio, Virgilio, yo voy a desfilar, porque yo no puedo perder el... O sea, ustedes no el lo line-up. dejaron entrar y se fueron. Sí. Es un problema de seguridad, no lo conocía. Pero usted tenía carnet y todo, Todo, pero no lo y conocía. los militares no lo dejaron En entrar. un momento dado, los militares, te recuerdas, no saben del carnet. ¿Qué carnet? Cualquiera puede tener un carnet también. En esa época, No fue. o sea, ustedes no lo dejaron entrar y se fueron para Sí. las oficinas de Sí, Máximo fue Gómez muy con San molesto, Martín. muy molesto, porque no... Y entonces no desfiló Virgilio, No, Virgilio no asistió a los juegos. No vio la inauguración. pero tú sí. Sí, porque me puse un saco rojo que yo tenía, pues, yo era secretario del Comité Olímpico, y me puse en la lista y me dice Wichi, bueno, pues te ahí atrás, porque yo no iba. O sea, tú entraste de carambola prácticamente. Faltando 10 minutos para entrar, porque tú sabes que la sede entra el último. Sí. Y entonces yo tenía mucho tiempo, y de San Martín ahí me crucé a pie huyendo, iba, por un poquito me mató un carro, cruzando. Bueno, esas son cosas también que hay que recordar, como esa era la época. Pero- Los militares mandaban y tú, teniendo carnet y teniendo lo que sea, y si no te conocían, tú no entrabas. Pero te tengo que decir que a mí me pasó, a mí personal, me pasó en el 2003. Yo tengo una foto que estoy en la verja con 17 entradas de 17 ministros o sus representantes que estaban aquí y que tenían un puesto en la inauguración de los ¿Y Juegos. no lo dejaron entrar? Cuando yo llegué temprano, no, yo no conozco a nadie, por ahí no, por aquí, por aquí. Cuando entro por la puerta, habían 150,000 gente. Casi no llegué ni al Estadio Olímpico para bajar, para coger De la gente que había. Y tú eras viceministro, ¿verdad? y todo de eso. Viceministro de Deportes en ese Sí, momento. pero eso Vicesecretario. en los Juegos... Subsecretario en ese Sí, momento. subsecretario. En los juegos es muy difícil que tú tengas Pero una aquí- calidad. Y además tú estabas ejerciendo otra cosa. ¿Entiendes? Yo tenía la boleta de mi ministro, que por una causa, por si acaso, los asientos número y que va. Y no lo dejaron entrar. No, pero es un desconocimiento del cuerpo militar, la milicia. ¿Qué fue lo que pasó, Fey? Cuéntanos con José Veracasa en los Juegos del 86. Don José Veracasa era invitado especial del comité organizador de los Juegos 86. Él había sido presidente de los de CABE anteriormente. Presidente de CABE, presidente del Comité Olímpico Venezolano y miembro del Comité Olímpico Internacional. Sí. Tenía, yo recuerdo, un vehículo especial con una bandera y todo, porque se hizo de todo en el 86. Y Tommy Fernández me dice, Fey, don José no ha podido cruzar. Él estaba hospedado en Puerto Plata. En Puerto Plata, a regresar, era la gran cantidad de gente que estaba cruzando para Barranquita, que era donde se estaba celebrando los Juegos. Bueno, el presidente de la República tuvo que llegar en helicóptero Jorge Blanco, sí. al estadio. O sea que Veracasa no pudo entrar. No. Entonces decidimos, don José, váyase al hotel El Sol, póngase ya en la suite y coge una televisión grande y póngase a verla. Qué barbaridad. Es así. Por eso yo he titulado
el que organiza no entra. Pero eso te digo. Ah, porque tengo otra, te la voy a decir. A don José León le pasó. Ese le tocó a don a Rodríguez, Elías, Pochi. Poche Rodríguez, Oh, el hermano de Humberto. Que era el hombre del protocolo del centro vaque del 75. Del 75 o 95. Sí, uno de los dos. Del 95, Sí, y Pochi tuvo que salir del Palacio de Deportes a buscar a don José, que era miembro del comité organizador. presidente del comité organizador. No, el presidente de la Comisión Nacional de Baloncesto de Superior, era en ese momento. Sé que don José... Y era presidente del comité organizador, así mismo es. Y no lo dejarán entrar. No lo dejaron entrar. Y Pochi tuvo que irlo a buscar, porque don José se devolvió, porque no lo dejaron entrar. Bueno, Eso fue al Palacio de Deportes. claro, sí. En fin, vamos a retomar de cuando entra José Joaquín Ajá, al Comité Olímpico Dominicano ajá. en el 1970, en el 82. Tú sales. Sí. Entonces, ¿qué hace Fey Duquela en esa época? Del 82 yo era director técnico de los Juegos del 86. O sea, tú comenzaste a trabajar en esa época. Sí, desde esa época. A Lo trabajar. teníamos todo, lo Sí. arreglamos todo. Bueno, Lo arreglamos todo. Sí. Y José Joaquín, un deportista excelente, José Joaquín extraordinario. Tuvimos una reunión del comité ejecutivo allá en el Estadio Olímpico en la cuarta planta. Entonces, yo recuerdo que don Máximo Gómez Franco, ¿te acuerdas de Maximito? sí, era del presidente Era del Comité Olímpico, tesorero del Comité Olímpico. Me dice, venga a ver a quién es José Joaquín. Y él, que estaba corriendo desde allá arriba, corriendo. en la pista. Estaba corriendo. Desde ahí fue, imagínate. En la pista corriendo, sí, porque le gustaba Pero correr. José Joaquín tuvo una jornada muy importante de transición, pero muy buena, muy importante. Fey, en los Juegos de Santiago 86 Ajá. hubo una gran cantidad de problemas. Se sustituyó, yo recuerdo, Sí. al presidente del comité organizador. Sí. Los Juegos tuvieron que posponerse. Porque yo estaba en el Comité Olímpico como director de prensa y fui al jefe de prensa de la delegación dominicana. Y hubo problemas. Yo recuerdo la cantidad de informaciones que uno que tuvo que manejar con celos en Santiago de los dirigentes. ¿Cómo tú manejaste eso? Bueno, tú eras de La Vega, Sí. pero siendo capitaleño prácticamente. Te debo decir que se seleccionó los Juegos del 86 como por primera vez una segunda ciudad organizaba unos Juegos Centroamericanos. De un país, así es. Sí, porque tú sabes que los Juegos se destinan, se le otorga a una ciudad. Y Siempre había sido una capital. Sí, Primera vez la que era capital, una segunda ciudad. porque Santiago. ahí es que están todas las instalaciones. En Santiago hubo que hacerlo todo. Sí. Gracias al doctor Francisco Peña Gómez, gracias al doctor Salvador Jorge Blanco, que fue que designaban y que daban los fondos necesarios para hacer todo aquello. Hay que recordar que el doctor Peña Gómez dio toda la electricidad De los complejos, de la Barranquita. de los complejos y de la Barranquita. La Barranquita es una ciudad Sí. enorme. Ahí lo que había era mucha piña. Madre mía, nosotros íbamos y era piña y piña y piña y piña. ¿Y qué es esto? Y hubo que urbanizarla, hacer la acera, hacer la calle. Pero, Fey, también porque hubo una controversia con eso, porque decía que la Barranquita estaba muy lejos de la ciudad. Bueno, pero era el único sitio. Fue el único sitio que... Sí, habían que dos sitios. Hacerla en el antiguo aeropuerto, que cubría más o menos el área, ¿verdad? Y en la Barranquita no había otro. No Y había se otro. hizo la Barranquita. Inclusive nosotros tuvimos que hacer, por ejemplo, la piscina se hizo en la universidad, En la Pucamaima. gracias a Monseñor Agripino, que lo aceptó.
Y entonces, yo recuerdo, Guillermo Abreu fue el que diseñó todo, El arquitecto, sí. todo, todas las instalaciones de la Barranquita, todo. Y los caballos por un lado, el edificio administrativo por otro. Con tu amigo el veterano manejamos la cuestión del tenis. Gonzalo Mejía, sí. Gonzalo, estaban los campos de softball, los campos, Sí. Una serie de cosas. Bueno, vamos a pausar, Fey, y volvemos un momento. Fey, ¿tú recuerdas el tema de la sustitución del presidente del comité organizador? Finalmente terminó siendo Carlucho Bermúdez. Don Carlucho, sí, Bermúdez. Hubo problemas entre los grupos sociales de Santiago. No sé por qué. Yo supongo que fue por problemas de intereses grandes, ¿verdad? Sí, falleció Hans Jerónimo, que era un gran dirigente. El líder. Sí, el líder, en ese trayecto, eso fue una gran baja. El líder. Hans Jerónimo. Es terrible. Y eso fue una baja para los juegos. Pero muy fuerte, porque Han tenía la idea en la cabeza de todo. Han era el ideólogo de todo. Sí. Sí. Han Jerónimo. Tenis de mesa. Sí. ¿En algún momento tú crees que los juegos peligraron? No. No creo que peligraron, porque Odecabe estaba muy atento a todos nosotros. Yo recuerdo que el presidente del Comité Olímpico de Cuba, González Guerra, que también era miembro de CABE, Manolo González Guerra, sí. Pancho Hurtado de Panamá, era el director técnico de CABE. Viajaron 14 veces allá y estaba seguro todo. Don Germán Enrique Hop, que era el presidente de Puerto Rico, no salía de allá y estaba atento. Era el presidente de Odecabe, ¿verdad? Sí, de Odecabe. José Joaquín lo sustituyó a don Germán. Sí, como Tú sabes que José Joaquín hizo el prólogo de un libro dedicado a don Germán. José Joaquín era la niña bonita de don Germán. A pesar de que mucha gente decía que Germán Enrique Hoff era un enemigo de la República Dominicana, eso tú sabes que por la rivalidad entre boricuas y dominicanos en el aspecto deportivo, decía que Germán Enrique Hoff no era amigo de los dominicanos. Y eso va a seguir siempre. El basquetbol, tú sabes que nosotros decíamos antes, bueno, pero Puerto Rico nos lleva como 60 años en basquetbol. Y es verdad. Porque el origen de basquetbol es norteamericano. Y la isla de Puerto Rico, que era libre, ¿verdad? Un estado libre asociado. Llegó el basquetbol primero allá. Ellos se desarrollaron muchísimo. Sí. Yo recuerdo porque yo fui a jugar una vez en contra de Villanevari. ¿Y tú sabes qué nos hicieron? Nos metieron en un barquito y nos dieron más vueltas que el diablo en un lago. Salimos todos mareados. El juego era a las 8 y llegamos a las 6 y pico de esa actividad. No había quien tirar una pelota de aro. Fey, ¿tú sabes qué tema que no ha quedado lo del mini baloncesto? Ah, sí. El mini basket fue... Háblanos de ese comienzo. Sí, fue un instrumento... Tú trajiste unas reglas de España. Bueno, los reglamentos de... Sí. Pero como sucedió fue que en 1968 se celebraron los Juegos Olímpicos en México. Sí. Y Virgilio y otra persona más de baloncesto, Enrique Riple Marín, Huiche, que era presidente, tenía que estar. La FIBA autorizó a todos los países del mundo a iniciar el movimiento del mini básquet, que nosotros le llamamos, y se llamó el movimiento de la Nueva Esperanza. Y entonces Virgilio nos asignó
prácticamente en el 69, después que había llegado aquí. Ya en el 68 estuvimos hablando. A Rubén también, Rubén es de los inmortales de ahí. Tommy Fernández, Abreu, había un señor González. Abreu Alejandro, tú dices. No, Guillermo Abreu, Guillermo. Héctor Guillermo Abreu Luna. Sí. El señor González era de Loyola de San Cristóbal. Conformamos. Pero tú estuviste en el tercer congreso de minibásquet. Claro. ¿Tú sabes Ahora, cuántos años hacía que no se hacían? 52 años. Y nosotros hicimos los dos. Ya tú sabes. Entonces sigue, Eso es terrible. ese grupo Sí, no, empezó a trabajar. Virgilio no asignó el desarrollo y el fomento del minibásquet a nivel nacional. Y entonces nosotros nos inventamos un club nacional de minibásquet. Ese grupo que tú Sí, dices. sí, ese grupo, eso es. Y después el Club Naco nos ayudó muchísimo. Jorge Alma, Lugo, la pelota eran a 3 pesos. No Ivo de Lugo. minibásquet. Tú dices no Ivo Lugo. Luis, Sí, y Jorgito Alma. sí. Y el Club Naco. Los canastos. Todo. Los canastos, el esos club- canastos móviles Todo, que, ¿no? que diseñó Diony Bernal. Sí, nos lo regaló el Club Naco. Sí, entonces ahí es que comienza Fue el que fomentó todo ese prácticamente. movimiento a nivel del país. Sí. Nosotros- Después vino Antonio Coco también, Antonio Coco Quesada, Coco es una. Humberto Rodríguez. Sí, pero ya Humberto era es ball fry. entrenador. Sí, y hizo que el equipo de Ball Fry Sí, que ganó el Small Mundial. Fry. Debo decirte que el Small Fry es la modalidad del minibásquet americana. ¿Te entiendes? Y nosotros ganamos. El Mundial en Puerto Rico. Pues Humberto fue que lo llevó Sí, al sí, equipo. sí. Entonces, esos muchachos son grandes. Pero lo de las reglas, los reglamentos, tú fuiste que... Bueno, los reglamentos eran internacionales. Don Jorgito Alma nos ayudó a reproducirlo junto con José Sánchez. Tú lo trajiste de España, dice. Bueno, Te lo enviaron. Yo tuve que ir a España en 1970. En Puerta de Hierro, el primer staff mundial de los dirigentes de minibásquet. Yo era de República Dominicana. Tú eres representante De República que Dominicana. te mandó Virgilio también. Sí, es que Virgilio decía Entonces así. tú trajiste las reglas y Jorgito Alba fue el que las Todo. reprodujo. En la Bueno, casa de los había que cuadritos. reproducirlo porque yo no podía Claro. traer mis reglas. Y entonces Jolito trofeo, bola, reglas, nos daba de todo. O sea que Jorgito también hay que reconocerlo como pionero. Sí. A Tommy Fernández. Sí, a Tommy a todo Fernández. ese grupo. Pero Jorito Alma nos ayudó mucho. Recuérdate que de la tienda Jorito. Sí, la casa de los cuadritos, Yo en salía- la Avenida Mella. Yo salía hasta vendedor de ahí. Tú eras vendedor también. O sea que Bueno. esa Esa es otra vida. Esa es una etapa. De ahí surgieron muchos jugadores. Todos. Nada más te voy a mencionar a uno, Chicho Civilio. Ya, no te voy a enseñar más nada. Pero también Edgar Lugo. Todo. Paniagua, Oscar Paniagua, sí. Ahí en la que está ahora en la comisión, Sí, porque recuérdate que en la nosotros, Comisión Nacional de Mini Baloncesto. nosotros hacíamos los torneos nacionales de minibásquet. Que hicimos en San Francisco, en La Vega, hicimos en La Romana, en Santo Domingo, en San Cristóbal. Torneos nacionales de minibásquet. Era todo el país que iba, Sí. con muchísimos problemas. Muchísimos No, limitaciones de recursos. Ay. Muchas limitaciones. No había mucha movilidad tampoco, ¿tú entiendes? Era difícil. Pero se hizo. Porque estábamos dedicados a eso totalmente. Y sin cobrar, porque ahora hay que cobrar. Que eso fue Sí, porque Eso es lo ha más importante. evolucionado bastante. Sí, Y sí. tiene que ser. Yo entiendo eso, yo estoy claro en eso. Tú sabes que ahora se está tratando, se hizo ese primer congreso, yo formo parte de la comisión, se hizo ese tercer congreso, que el último fue en el 70, Extraordinario. con representantes de las federaciones, de las asociaciones. Asociaciones. Vinieron 31 representantes de las 31 de las 32 asociaciones del país. Y lo que se está tratando es de
de que cada delegado diga las necesidades que tiene para organizarlo, porque ahora mismo el mismo baloncesto no está organizado, no está... Sí, pero En esa época que que hablas, sí se organizó mejor y estamos tratando de que eso se recupere. sí, sí. Pero ahora hay mucho interés. Ustedes, ahí está también Teruel. No, pero Teruel es el presidente, Sí, no, Teruel, y tiene... Fernando Teruel. Teruel conduce muy bien y Teruel es sociólogo, ¿eh? No, yo no sé. Bueno. Y conoce la calidad humana de la gente. Sí. Fey, vamos a abundar sobre el tema de esa época en breve cuando regresemos ya en la última pausa y regresamos ya para finalizar el programa. Adelante. Fey, ¿tú recuerdas los entrenadores, las principales figuras de esa época, de esos años 70, principios de los 70, de ese movimiento del baloncesto? La mayoría de los entrenadores eran profesores de educación física. Por ejemplo, estaba Arturo Morales en la Romana. Estaba el hermano de Félix Acosta Núñez en San Francisco de Macorís, Rafael Acosta. Rafael Acosta Núñez. Y tuvieron mucho en todos los sitios. Aquí había un Félix Aguasanta, todo el mundo era minibásquet porque era el inicio. Antonio Coco, Naco. Sí, tuvo, bueno, Faisal, Humberto, Alejandro Abreu. Faisal Abel también. Sí, sí, inició y ayudó bastante, Tú conociste a Ulises Lewis. Claro. Bueno, Ulises, yo fui... Que fue un gran jugador también. Sí, yo fui a La Salle, llevé el equipo de minibar que estaba jugando y por desconocimiento prácticamente, entonces me metí a la cancha y me sacó del juego y me mandó a la Bolívar. Si usted no llega a la Bolívar no va a seguir el juego. Él era el árbitro. Yo tuve que irme a la Bolívar y desde la Bolívar. Son cosas que pasan. Fey, tú estuviste involucrado también en lo que se llamó la Operación Altura del baloncesto dominicano. Correcto. En los años 70, para buscar hombres altos para la selección nacional. Era un programa que de Virgilio Travieso Soto, el inventor. Y nosotros fuimos a Puerto Plata, Miguel Russo apareció, a La Vega Mario Colón, compañero de nosotros ahora, Mario Colón, llevando para arriba y para abajo. Rubén estaba también entre los Rubén tuvo, era una comisión, iban a todos los sitios buscando gente grande. Ahí surgieron Fran Prats, Sí. surgió Aldo Nation del Naco, que fue Roosevelt que todos los saltos. Sí, que los reclutó. Chicho Civilio. Chicho. También, por el lado del sur. Llegamos hasta Barahona, buscando gente. Yo no sabía que Miguel Russo jugaba también. Sí, Miguel Russo. Que después estuvo con Cristóbal Marte en el voleibol. Sí, porque después se dedicó a... Mario Colón. Mario Colón, que está conmigo ahora. Yo salgo casi todos los jueves con Mario. Qué bien. Y Alexis Concesión. Y entonces salieron muchos, hartos. Santiago dio mucho también, Puerto Plata, La Vega, había mucha gente alta. Vinieron todos a la selección. Eso fue terrible. Terrible. Y aparecieron bastante gente. El Vikingo Monegro. Sí, Monegro. El Vikingo. De Atomayor, sí. Sí. Eso fue Vigilio. Y Pepe Rosón. Pepe Rosón. Esa fue una buena camada. Sí. Y bueno. O sea que Fey, tú has estado involucrado en todos esos movimientos sí. En beneficio del baloncesto, guiado por Virgilio, por supuesto, sí. pero haciendo una labor importante. Porque Virgilio fue el mentor de nosotros. Recuérdate que la gente se tenía que dedicar. Tú me hiciste una pregunta el día del Congreso, que hace ya hace alrededor de un mes, fue en el mes de mayo. Tú me hiciste una pregunta que Guiño creía que era, a mi juicio,
la figura principal del deporte dominicano de todos los Sí. tiempos. Hablamos de Virgilio, tú mencionaste a Virgilio, pero Sí. también mencionaste a Fernando Bolo Vicioso. Sí, yo mencionaba a Bolo Vicioso porque hace más de 6 o 8 años estamos determinando y buscando, investigando quién es el padre del deporte dominicano. Porque tenemos el padre del olimpismo. Que Huiche, García Bueno, Saleta. chico, es indiscutible. El padre de basquetbol, Virgilio Travieso, Sí. eso no hay más nadie. Pero el padre del deporte dominicano, ¿quién es? No sabemos. Entonces, conseguimos la historia que don Fernando Vicioso, alias Bolo, el Bolo no es porque es malo, Bolo era porque el papá era de los bolos. Sí, de los bolos y los coludos. Y recuérdate Eso. en béisbol que los azules y los rojos eran dos bandos políticos también. Sí, sí. Y ahí nació el béisbol. Y entonces, porque Bolo hizo en 1943 la Dirección General de Deportes. Se dice, yo no lo he podido confirmar, que Bolo Vicioso o Fernando Vicioso preparó los documentos del Círculo Militar Deportivo. Sí, sí, no, eso, junto con Entonces, Elio alguien- Siris Perdomo, Sí. que fue el fundador, el general, eso, sí, también y estuvo involucrado. hemos tenido la seguridad, inclusive internacional, de que para determinar el padre del deporte de un país, tiene que hacer estructuras deportivas. Porque Huichi no pudo ser el Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico, tú sabes que Emilcar Seata era el primer presidente. Sí, fue el primer, sí. Y un tal Trujillo determinaba que quién era presidente. Un tal Trujillo. Sí, un tal Trujillo. Determinaba que su familia, que Trujillo, fuera presidente Yo no creo se pudo ni salir. Luis García Trujillo fue también presidente. ¿Quién? De un Luis García Trujillo. Era Luisito. sobrino de Trujillo. Sí, sobrino. Eso. Sobrino de Marina Trujillo. Yo tengo una carta de él. Él fue presidente también en la época, en la era. Sí, la era. Designado. Sí. Porque eran designación, no era nada. Igual que todos los presidentes de las federaciones Sí. que eran designados por Trujillo o por su gente. Te voy a decir dos cosas, mira. Entonces Bolo podría optar o opta Sí, perfectamente. es uno de los... ¿Quién otro tú has pensado? Nosotros hemos analizado, oye, hasta Cuchito Álvarez llegamos. Cuchito también Don fue una Cuchito. persona importante. Don Cuchito Fue director general de deportes. fue director general de deporte. Don Cuchito fue a Chile a dar la primera conferencia olímpica en Chile. Yo tengo la conferencia. Don Cuchito es un hombre Sí, sí, muy inteligente. periodista, Sí, talentoso. sí. Sí. ¿eh? El hijo llegó hasta presidente de NACO ahora. A Mario Álvarez. Sí. Uno de los grandes atletas de nuestro bueno, país. muy bueno, en tenis de mesa. Sí. Muy Entonces, Cuchito Álvarez, Bolo Vicioso. Sí, ¿Qué otro? Álvarez, Bolo Vicioso. ¿Qué otro han pensado? Déjame pensar en otro. Hay mucha gente, pero no tienen reúnen Sí, todas las condiciones, ¿tú tienes? Sí. Porque el mismo Virgilio Travieso Soto. Sí, Pero tú estuvo más limitado el el baloncesto. baloncesto nada más. Así. Sí, específico, y fue muy bueno. Y por eso es el padre del baloncesto. Claro. Huichi con el olimpismo fue terrible también. Huichi tiene buenas historias y se tiró arriba y dejó... Ese centro olímpico, Juan y de- Pablo Duarte. Fue él, todo, Huichi, y los juegos. Sí. Y los juegos mismos. También podría ser un candidato. Sí, podría también hacer. Fey. Había mucha gente. Sí. Bueno, Gracias. gracias a ti por conserva- invitarme otra vez. este conversatorio tan importante. Sí, hombre. Hemos pasado un gran momento. Nos faltó tiempo o hay Sí. demasiado programa. Hay muchas cosas porque también fue a partir del 2000, en el periodo de Hipólito Mejía, Ah, sí, después. fue subsecretario de Deportes y ha estado involucrado en el deporte. Sí, siempre. Trabajaste Siempre. como director técnico y en la Federación de Baloncesto, en eventos importantes de nuestro país. La deportivos. organización de eventos. Sí. O
sea, que son muchas congresos y cosas, cosas sí. de las federaciones internacionales, porque tenían lo que desarrollarnos y tenemos que hacer todas esas cosas. Hay que hacer museos. ¿Qué pasa con el museo? Que El Museo está lento, está muy lento. muy lento. Entonces hay que hacer Ay, museos, sí, hay que sí, hacer sí. actividades. Y Así hay que estar al día. Porque recuérdate, antes de irnos, que nosotros tenemos un deporte federado, ¿verdad? Y la constitución nosotros somos democráticos republicanos en la constitución. Pero tenemos el deporte que es federado. Federado nada más fue Alemania, México, en deporte. Fíjate lo que es el deporte, Así lo es. que hemos llegado. Fey, gracias, ha sido gracias a ti otra muy vez. interesante Gracias a ti otra este vez. conversatorio, repito. Y la verdad es que hemos conocido muchas cosas que la gente, bueno, pues ahora está informada y que esos orígenes de ese mismo baloncesto, del baloncesto en sentido general y de todas esas actividades que desarrollaste durante tantos años, con razón, eres inmortal del deporte dominicano. Gracias. Bien, gracias también a nuestros amigos televidentes por haber estado con nosotros y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.